Comunidad Segura es una campaña de Pacífico Seguros y ERPP. Seguros y ERPP. La tarde con 37 minutos. Atención con el siguiente tema, porque muchas veces no solo hay mitos con relación a los sismos de gran magnitud, hay también una mala actitud ciudadana que nos puede llevar justamente a enfrentar mal un movimiento telúrico. ¿A qué nos referimos? Juan Manuel Arribas está con nosotros, él es director ejecutivo de Hombro a Hombro y con él vamos a tener mayores detalles y Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes, siempre bienvenido aquí a RPP. A ver, el terremoto, el sismo de gran magnitud, el que se espera y se anuncia en realidad puede dar mucho temor, va a depender en gran medida de nuestra respuesta, de nuestra preparación y ensayos, pero también de acuerdo a los escenarios en los cuales nos encontremos. ¿A qué me refiero? A las diversas construcciones que tenemos. ¿Qué es un lugar seguro o cuál es un lugar seguro en nuestra casa? Muchas gracias por la oportunidad, Giovanna. Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dentro de casa cuál es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un 8.8, 9, 9,2, que es lo que el IGP está proyectando que va a ocurrir en la costa central de Perú, Lima incluida, la vibración va a ser de tal magnitud que va a ser muy difícil mantenerse en pie y evacuar. Por lo tanto, tenemos que tener dentro de nuestras casas un lugar seguro que nos permita guarecernos mientras que pase el sismo y luego poder evacuar. ¿Ok? ¿Y cuál es un lugar seguro dentro de la casa? Es uno donde podamos identificar columnas y vigas para poder que da una mayor probabilidad de que esa parte de la casa pueda aguantar. O si es que estamos en una construcción con un ascensor cerca, los ascensores suelen tener una mayor proporción de fierro en la construcción, el encofrado del ascensor. Y si no tenemos cómo saber ubicar, podemos preguntarle a un vecino, a un familiar o a alguien que construya casas o que sea un albañil, incluso que con el golpe de la mano en el cemento uno puede identificar dónde hay una mayor presencia de fierro estructural que le permita soportar un sismo de gran magnitud. Sí. A ver, ¿nos escuchan? Sí, ahora sí. A ver, yo le estaba preguntando al señor Arribas que, claro, eso es en las viviendas. Pero, a ver, yo le hablo desde Arequipa, una ciudad sísmica altamente, ¿no? Donde han proliferado centros comerciales, los malls, que se han convertido hasta casi en los nuevos parques de la ciudad. Muchas familias van al lugar. ¿Cómo protegerse en caso de sismo en uno de estos centros comerciales? Que muchos de ellos son estructuras y que tienen paredes de drywall, cielo raso, estructuras que se pueden desprender. Ok, no conozco en particular la realidad de los centros comerciales, pero todos para poder funcionar tienen que tener todas tienen que ser visibles todos los anuncios de seguridad, ruta de evacuación, zonas seguras, para que la población pueda orientarse en caso de un sismo de gran magnitud. Y además vienen participando activamente todos los centros comerciales del país en los simulacros que se planifican cada cierto tiempo por INDECI. O sea, por ahí también hay un entrenamiento constante de estas instituciones para enfrentar desastres de gran magnitud, particularmente el sismo que efectivamente Arequipa es complicado. Hemos escuchado algunas veces, Juan Manuel, hablar del triángulo de la vida. Sí. ¿A qué se refieren con el triángulo de la vida? Y luego mi pregunta es, ¿qué no hacer? Sí. El triángulo de la vida se le considera a un espacio que puede haber entre un mueble fuerte y el piso. Digamos una cama, por ejemplo. Cama, uno rueda en la cama, cae a un costado y teóricamente la fortaleza de la cama, según esta teoría, debería soportar el peso de la pared que cae sobre la cama, por lo tanto se crea un triángulo en el que uno podría subsistir en caso que la pared se le caiga encima. Podría, no es así. No es así. Ajá. En el Perú, tanto la Universidad Nacional de Ingeniería como la Universidad Católica y el mismo INDECI te dicen que eso no funciona para la realidad peruana porque la construcción en el Perú suele ser de ladrillo y de concreto y de cemento y no hay mueble
mueble que pueda soportar la caída. El triángulo de la vida funciona para construcciones aligeradas, drywall, madera, que un mueble sí te puede soportar esa caída. Funciona mucho para los Estados Unidos, donde la mayoría de las construcciones son de drywall, pero aquí en el Perú las instituciones y la academia ya dijeron que no es conveniente. ¿Cuál es la recomendación, señora Rivas, a las personas que, bueno, ahora también hay edificios, complejos habitacionales, con edificios de más de 4 o 5 pisos, a más en algunas zonas como en Lima? ¿Cuál es la recomendación si uno está en un piso alto? ¿Quedarse en el lugar ya con un espacio determinado de seguridad? Porque muchas personas salen corriendo, procuran abrir el departamento y bajar las gradas. ¿Cuál es la recomendación allí? Es muy difícil de decir, pero muy sencillo de entender al menos. Cuando hay un terremoto de gran magnitud, uno no va a poder evacuar fácilmente tu casa si estés en un primer piso, porque la vibración es tal que es difícil mantenerse en pie. Eso lo sufrió nuestra gente en Pisco y los terremotos posteriores que han habido en Chile y en Japón y ahora en Turquía. No puedes mantenerte en pie. Entonces, así vivas en un primer piso, en un cuarto piso o en un 20º piso, uno tiene que previamente haber identificado una zona segura dentro de su piso para poder ahí esperar a que pase, guarecerte en ese sitio y esperar que pase el sismo y luego evacúas, porque no vas a poder evacuar cuando el sismo está en plena acción. Juan Manuel, pienso en contextos reales, en ejemplos reales, en una casa, en la ama de casa o en la abuelita, que le gustan mucho las plantas y colocan desde muy alto hasta el piso maceteros. En aquel joven que coloca un rack para ver los partidos y jala prácticamente el televisor hasta la cama o hasta el escritorio. O quizá aquella señora que dice quiero más iluminación y pone una mampara inmensa de techo a piso. Cuando tenemos esas cosas en nuestro hogar o en hogares que podemos visitar y que quizá ahí nos puede coger un sismo de gran magnitud, ¿qué hacemos? Una de las principales labores que uno tiene que hacer cuando comienza a trabajar el plan familiar de INDECI es identificar muy bien cuáles son las cosas de tu casa que pueden herirte o impedir que evacúes. Porque efectivamente los vidrios pueden cortarte o cortarte los pies, los muebles y todo se mueve por la vibración que dije hace un momento, que todo se mueve. Entonces un mueble que normalmente estaría acá puede estar en diagonal impidiendo que tú puedas evacuar. Recuerden que cuando hay sismos de esta magnitud, lo primero que se va es la luz. Entonces tú sales pensando que está libre tu pasadizo de salida y te vas a encontrar con un mueble. Si hay adornos heredados o adornos de lo que fueran, altura media o alta que pueden caer y herirnos, eso de preferencia hay que bajarlos. Los vidrios hay que laminarlos, como hicimos durante la época de las coches bombas, ¿se acuerdan? Lo mismo, entonces hay que prever que las cosas que están a mi alrededor pueden caérsenos encima. Lo que te mata en un terremoto de gran magnitud no es el terremoto, sino las cosas que están a tu alrededor. Por lo tanto, lo inteligente es dar un paso atrás y decir, oye, de esto que está a mi alrededor, ¿qué me puede herir? Y trabajar al respecto. Prevención y observación en nuestros hogares. Juan Manuel, bienvenido siempre. Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, 1:45. Comunidad Segura es una campaña de Pacífico Seguros y RPP.